Hola, bienvenidos a un nuevo video y tengo un invitado muy especial que es el doctor Francisco Valdés. Él es ortodoncista, él se encuentra en Mazatlán y Rosario, Sinaloa, México y lo vas a encontrar en Instagram como dr. Valdés. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctora Bolívar. Muy bien. Aquí contentos con esta plática que tenemos por delante. Estamos felices de que estés aquí. Platícanos un poquito de ti para los que no te conocen. Mira, yo vengo de la Universidad de Guadalajara, me especialicé en ortodoncia ahí mismo en la universidad Mm. y tengo una familia de puros odontólogos especialistas en varias áreas y nos juntamos de manera como equipo para formalizar una clínica en Rosario. Somos de Rosario, originarios. Y también instalamos una clínica en Mazatlán. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien y nos hemos destacado porque cada uno de los especialistas pues aporta un gran granito de arena para que el paciente pues tenga el mejor de los tratamientos. Tienes papás dentistas, todos tus hermanos de diferente especialidad y hacen buen equipo, es lo que estamos platicando. Sí, sí, bastante bueno. O sea, es mi mejor, son mis mejores aliados porque al fin de cuentas somos socios de una clínica y eso te da tranquilidad en tu patrimonio, en tu trabajo. Y si hay diferencias como cualquier trabajador, ¿no? Pero básicamente sabiendo que somos sangre, tenemos que lidiar y Sí. resolverlo. Esa es la idea. Qué padre, sí, ya estuvo tu hermano aquí, lo que estamos platicando en Odontoblog. Hermano Roberto estuvo contigo hace un ratito y me puse a ver digamos, el video súper padre, lo que nos compartió en aquel entonces. Sí, sí, sí. Y la clínica está en Rosario, pero también trabajas en Mazatlán. Ah, Decíamos, ¿no? Que estás como de un lado a otro. sí, estoy trabajando en Mazatlán y en Rosario, ando yo ahí en la semana, me ayudan con la agenda, las recepcionistas, y gracias a Dios la gente ha respondido muy bien y de todos lados tengo pacientes virtuales que son pacientes que no asisten, pero que se pueden hacer atenciones a larga distancia, con los alineadores y con los brackets, pues vienen pacientes de muy lejos buscando precisamente este tratamiento que vamos a hablar ahorita. Que lo que No sé. decíamos que es muy importante conocerlo, que muchos ortodoncistas no lo aplican, decíamos, ¿no? Sí, muchos ortodoncistas no se atreven por el miedo a lo desconocido, porque no lo hicieron en su curso de especialidad o diplomado. No estoy en contra de los diplomados, pero ciertamente recomiendo mucho un curso completo, de tiempo completo, para que tengas las herramientas necesarias y criterio y sentido lógico para aplicar los conocimientos y las técnicas pues, que se necesitan para que un tratamiento complejo lo puedas dominar y tratarás de asumir el riesgo, porque siempre son riesgos que hay que asumir y hay que minimizar. Entonces, de esa manera, les voy a presentar muchos casos que les ayudarán mucho, mucho a quienes ya experimentaron el procedimiento, a los que apenas están iniciando, les va a servir muchísimo y a los que están a nivel intermedio, de igual forma les va a servir muchísimo porque les va a abrir un poquito la mente para poder generarles a sus pacientes una solución más ideal para sustituir una pieza que se pierde, que se fractura y usar una muela al juicio, que normalmente son muelas que ya por el tema evolutivo no caben en la parte posterior de boca, hacerla útil para sustituir un diente afectado por un diente sano. Esa es la Sí. idea. Y muchos pacientes conocen este tipo de procedimientos y en veces muchos odontólogos lo desconocemos y no sabemos cómo manejar o ponte un implante o esto, te quitamos la muela de juicio. Y yo creo que sí hay que conocerlo para podérselo ofrecer a los pacientes y derivarlos con el especialista en ortodoncia. Efectivamente, para eso estamos trabajando y nos capacitamos cada vez más para hacer el procedimiento más llevadero para el paciente, más efectivo, a corto plazo, más redituable, todo ahorita vamos a hablar mucho de ese tema. Sí, para que se queden todos. Está buenísimo el tema, Doc. Pues empecemos. Bueno, vengo de la Universidad de Guadalajara, me especialicé en el 2010, prácticamente ya llevo 15 años y corriendo con mi profesión en Rosario, en Mazatlán, somos originarios del Rosario. Aquí hay un videito de un puente colgante muy padre en Rosario, que básicamente si llegaran a visitarnos en algún momento en Rosario, les va a encantar. Es una laguna alrededor de una isla en medio
y está muy bonito. También es la tierra de Lola Beltrán, el primer basquetbolista de la NBA, Horacio Llamas. Hay mucha celebridad en el Rosario, para que tengan en cuenta. Es un pueblo mágico muy, muy querido y a 30 minutos, 40 minutos está Mazatlán. Es un puerto muy conocido por todos y ahí laboramos mi familia y yo. ¿Sale? Vamos a empezar directamente con los casos para que lo tengan ustedes ya claros. Este es un caso de una paciente adolescente de unos 16 años aproximadamente de edad. Traía una corona metálica con un tratamiento de endodoncia fallido. En varias ocasiones le han intentado restaurar esa muelita y la posibilidad de éxito era muy pobre, entonces preferimos hacer uso de la mesialización con la ayuda de un mini tornillo. El mini tornillo en este caso se coloca interradicularmente entre estas dos premolares. Es una longitud corta de 6 milímetros, máximo 8 para una ubicación como esta. Es un tornillo de 0.6 milímetros de diámetro y pues es una cabeza simple. Simplemente lo que queremos hacer es engancharnos de ese tornillo para poder generar fuerzas de arrastre para que la muela se pueda venir poco a poco. Entonces, la idea es básica. Tenemos que llegar a tener un alambre, dice 7 por 25 es mi recomendación, en un slot 18, perdón, en un slot 22 porque el slot 18 no te permite ingresar mayores grosores de alambre, entonces siempre traten de trabajar con slot 22, mi recomendación para que tengan la posibilidad de tener un alambre un poquito más estable, porque a la hora de traccionar la muela, siempre hay que considerar los efectos negativos desde un principio. Los efectos negativos van a ser siempre inclinación, porque te estás agarrando exactamente de la corona y la raíz siempre está muy, muy bien estacionada en hueso y siempre va a impedir que se venga de manera en cuerpo, se va a venir inclinando. Entonces, esa inclinación va a provocar que tu alambre, en este caso el cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante 3 se te va a empezar a abrir la mordida, un efecto bonding le llaman en inglés, y ese efecto es natural que se vaya provocando. Entonces, poco a poco hay que irlo minimizando y corrigiendo sobre la marcha el movimiento que estamos logrando. Ahorita en este momento estamos ya avanzados un 50% del acarreo, digamos, de la molar. Todavía, yo lo que a veces hago mucho es poner una curva inversa de manera selectiva en esta zona de este alambre para que esa curva me ayude a levantar un poquito esa curva que se estaba haciendo para aplanar un poco esa curva y poco a poco evitar que el alambre tenga mucha fricción, porque el tema es tratar de que la muela transcurra como si fuera un riel de ferrocarril, que transcurra sin tanto doblaje, sin tanta fricción. Entonces, la idea es esa, que poco a poco vayan ustedes evitándolo. Entonces, ¿con qué lo evito? Muchas veces le indico al paciente usar de noche unas ligas. Aquí se ve una red de ligas, ¿no? Se ve una serie de ligas con un vector clase 2, un vector en zigzag o de open down, que es un cierre de mordida vertical. Y poco a poco vamos a ir eliminando ese efecto negativo de arrastre, que eso es algo muy común. ¿Se puede hacer Ya, tracción, Doc, así de especializar molares sin el anclaje de los mini tornillos? claro que se puede. El tema es que si te agarras de tus dientes que son más débiles en tamaño y todo, se te va a descomponer tu mordida muy, muy, muy claramente. Entonces vas a tener una clase 2 porque vas a llevar los dientes incisivos, vas a cerrar el espacio, pero tus dientes incisivos se pueden ir muy para atrás porque la muela está muy anclada. Entonces, lo ideal es no agarrarse de tus propios dientes de enfrente porque son más débiles. Y es como el juego de la cuerda. Tienes unos dos niños grandes y enormes contra 6 niños chicos. ¿Y quién va a ganar? Posiblemente sí te arrastren las muelas grandes. Sí te van a arrastrar, pero no del todo. Entonces vas a descuadrar la mordida y se te va a costar mucho más trabajo resolver la oclusión finalmente. Por eso siempre yo aconsejo que intenten agarrarse de algo externo, en este caso del mini tornillo, por si a la gente cree que le va a arder o le va a doler mucho este tema. La verdad es que no, ¿eh? Simplemente con una anestesia muy local, muy superficial en la encía, como el hueso no tiene inervación sensitiva, o sea, realmente con solo evitar que te lastime la encía a la hora de colocar, muchas veces no se tiene que anestesiar
de manera completa la boca, simplemente es una cosa muy leve y se coloca el tornillo y queda como un piercing. Yo les digo, como un arete. Obviamente, nadie le va a gustar ponerse un tornillo, yo entiendo ese tema, ¿verdad? Pero bueno, en este caso ya le había quitado el tornillo, no deja cicatriz para nada, así que no se me preocupen por ese tema. Y básicamente hay que usar ligas de clase 2 con vectores muy horizontales para obligar a que esa clase canina pues se resuelva, porque de alguna forma u otra sí perdí un poquito la relación dental como corresponde. Una vez logrando eso, hacemos dobleces de extrusión, dobleces de asentamiento, logramos bien concretar bien la posición de la molar y básicamente en 2 años y medio es el tiempo que me llevó el procedimiento, se resuelve el tema de la meselización. Aquí En la está foto una. anterior, Doc, todavía no se ve la tercer molar, ahí la tuviste que traccionar. O sea, en la otra Fíjate foto que sí, anterior. fíjate que mira, vamos a irnos un poquito para atrás, Ujú. porque cuando la molar del juicio, la tercera molar, tiene el espacio suficiente para su salida, erupciona sola. O sea, muchas veces ni siquiera tengo que yo ir por ella, muchas veces, ¿eh? No todas, pero sí muchas veces erupcionan sola por simplemente tener el espacio ya obtenido por el recorrido. Entonces la molita empieza a tener su erupción. Obviamente las otras no van a erupcionar, solamente ella se estimula sola para erupcionar. Y es ahí donde debo de cuidar, porque como es una paciente adolescente, no ha terminado su desarrollo apical por completo, tengo que evitar que entre en un contacto prematuro posterior, lo que obligaría a que las ápices se cerraran antes de que su desarrollo longitudinal de la raíz sea la completa. Entonces, aquí les pongo un antes y un después de la radiografía, en donde obviamente el tema de la endodoncia, no estoy en contra en las endodoncias ni nada, simplemente aquí no pudieron resolverle porque quedaron cortas las endodoncias, entonces tenía una infección recurrente, entonces preferimos hacer uso, a pesar de que las muelas del juicio no estaba todavía formada, nos atrevimos a recorrer, mientras recorríamos la segunda, pasaban 2, 3, inclusive duró 2 años y medio, 3, este procedimiento, sabíamos que iba a terminar casi su desarrollo a sus 17, 18 años, y bueno, se darán cuenta que la raíz se terminó de formar prácticamente toda, todavía faltaba un poquito de apicoformación, pero ya habíamos resuelto el caso de manera satisfactoria. ¿Sale? Y terceros molares que vengan, horizontal. Inclinadísimos, los verticalizo. Hay un cantilever, es una técnica, un cantilever donde obligo a que ese tercer molar primero se enderece y evito que se distalice. O sea, trato de hacer eficiente esto. Trato de verticalizar, pero antes de distalizar, trato de que la raíz se venga hacia mesial y eso prácticamente es lo que me resuelve. Ya les daré esa técnica a lo mejor en otra ocasión, porque no traigo preparado eso, pero es buena pregunta. Sí se puede enderezar y claro que lo he hecho. Bueno, tenemos aquí principios y razones para meselización. El principio de conservación dental es un principio básico de todos los odontólogos que queremos conservar lo máximo de los dientes, mínima invasión, hablando de restauraciones que eviten extracciones. Yo estoy consciente de que eso es lo que necesitamos resolver, pero cuando tenemos una opción ahí, un comodín, una muela al juicio sana que está atorada y que nos permitiría hacer uso de ella, asumiendo que el tratamiento de ortodoncia también es válido para que resuelva todo lo demás. Si tenemos un desacomodo, matas dos pájaros de un tiro, haces el acomodo completo de la oclusión y a la vez aprovechas la muela del juicio para poder recorrerla. Entonces yo siento que nadie va a preferir que sea una pieza artificial a una pieza natural. Entonces, básicamente, aquí el segundo punto que aquí expongo, no hay mucho que discutir. Saben todos que lo natural siempre supera a lo artificial. Básicamente, lo artificial bien cuidado, por supuesto que va a durar muchísimo y lo natural, si no se cuida, también no es para toda la vida. Entonces hay mucha gente que si no cuida de manera más natural, es muy probable que sus piezas tengan problemas periodontales y se pueda perder, ¿no? Como saben todos. Pero sabemos que la pieza artificial requiere más requerimientos, requiere mucho más detalle de mantenimiento, cosa que el paciente preferiría tener sus cuidados menores naturalmente con una pieza natural. Ahora, Aparte es más qué- costoso el implante.
Fíjate que el implante, no sé, en México, pero aquí está rodando entre los 25, 28, 30, si me fui alto. Eso es lo que se está cobrando aquí un implante con y corona y todo el proceso Mm. tú sabes, de fusión del implante con el hueso. Sí, Este, y en tratamiento de ortodoncia, estimo yo que muy parecido. Estamos hablando de 30, 35,000 pesos lo que va gastando el paciente en recorrerse las muelas y a la vez recorrer, alinearse todos sus dientes. Entonces, no es práctico. El tiempo de tratamiento de ortodoncia es lento. Supongamos que mínimo hay que hacerle saber al paciente que son 3 años para que no se vaya con una idea de que, ay, es rápido, me dijeron que en 1 año y medio. Eso sería mentirles. Es lento. Entre 2 años y medio me ha llevado hasta, he logrado bajarle el tiempo a 2 años en algunos casos, pero siempre estimo que sean 2 años y medio hasta 3. Presupuesto, la verdad es que no es costoso, simplemente, obviamente depende de cada doctor, ¿no? O sea, yo estoy cobrando esto porque estoy en Sinaloa. En Guadalajara, seguramente que yo vengo de allá, pues es básicamente más alto el costo, pero igualmente el implante tiene que ser más costoso. sí. Beneficio, pues es muy alto la vida útil de una pieza natural. Realmente no hay manera de discutir eso. Realmente es algo muy valioso para las personas que deciden. Y es las preferencias de cada persona. El juicio de cada paciente está en explicarles bien a detalle cuál sería las ventajas, desventajas de un procedimiento y si el paciente accede y el doctor está capacitado para hacerlo, pues yo creo que resulta muy bien las cosas. Está es otro caso en donde esta paciente presenta ausencia de primeros molares inferiores con una inclinación mesial de las segundas ya y una sobreextrusión de una pieza número 16 con una pequeña infección ya en nervio y traía también ausencia de la premolar de la número 15. Entonces traía un espacio amplio ahí. Hicimos la radiografía y lo que decidimos fue extraerle esa pieza 16 y asumiendo pues de que aún así le faltaba la premolar, preferí intentar la meselización completa, evitándole ponerle una prótesis finalmente. Entonces empezamos con tratamiento de ortodoncia, decidimos colocarle bandas porque ya actualmente no coloco nada de eso. Esperemos que las bandas pues son útiles cuando los pacientes no se aplican en sus cuidados y se están cae y cae los tubos, que son los brackets que van en la muela. En esta situación coloqué bandas porque traía broncas de ella de que se estaba despegue y despegue, entonces preferí evitarme tanto lío. Empezamos a acarrear las muelas. Fíjense que lo más curioso es que a veces tenemos que poner por dentro fuerzas, no solo por vestibular, sino por lingual. Esto ayuda mucho a que las fuerzas, digamos, se disipen entre las dos zonas y podamos tener un control no roto, porque se rota un poquito la molar si nada más te agarras de la pura zona vestibular. Entonces, para evitar rotación, nos obligamos a meternos por lingual. Obviamente se inclina un poco más la muela, hay que considerar empezar a hacer levante de la muela, hacer un tip back en el alambre para ir corrigiendo poco a poco esa inclinación que se va generando y obligar a que la raíz sea la que se venga hacia el frente, que ese es, si no se viene a la raíz, no está cumpliendo el cometido de la mesialización. Entonces, básicamente, vamos metiéndonos fuerzas, estamos, en este caso, colocamos mini tornillos, no sé si se ve muy bien en la imagen, cómo se colocan mini tornillos interradicularmente también, de ahí me estoy agarrando en la parte de abajo, del lado izquierdo, no quise meter el mini tornillo. La verdad es que el espacio era muy diminuto. No lo vi muy necesario, pero fíjense lo que pasó. La premolar del lado izquierdo se me vino un poquito más hacia atrás, lo que conlleva a tener una relación clase 2 más importante. Entonces, esa relación clase 2 fue parte por culpa de un distalizamiento de la zona de premolares. Y eso es algo que hay que corregir. Una vez que yo sé que el espacio este está enorme, pero poco a poco se va a ir corrigiendo y de acuerdo a los avances radiográficos que voy teniendo, voy complementando los movimientos que se necesitan hacer para verticalizar las muelas un poquito, para enderezar, reubicar los tubos o las bandas en este caso. Y poco a poco íbamos resolviendo el caso. Una vez que logramos meselizar todo, logramos casi mejorar la relación clase 2 que tenía del lado izquierdo.
y básicamente quedó bastante contenta, una buena oclusión, distribución de carga, bastante bien. Desde el principio tenía una línea muy desviada y cosa que obviamente la línea media inferior era la que tenía más desviada hacia el lado izquierdo. Traté de corregirle lo más posible, la línea media casi me queda coincidente, pero no logré totalmente el objetivo, pero ella venía por también un diente oscuro que traía ahí, por la endodoncia que traía en un incisivo, se le hizo blanqueamiento interno y bueno, quedó bastante bien en su oclusión. Sí. Esperemos que eso continúe así. Ahora, las dificultades y errores que son muy comunes y hay que hablarlo muy claramente, cuántos gramos de fuerza y cómo es que se colocan los alambres para miselizar. Bueno, básicamente hay un diagrama muy padre que me gustó mucho, que es este, y es un diagrama que te permite, pues, más o menos darte una idea clara de cómo quiere el autor que, pues, definir, pues, porque el agarre, que debería ser lo más cercano al centro de resistencia. Centro de resistencia es un puntito entre las raíces, la bifurca, las molares, intentando simular que estás ahí aplicando la fuerza y obligar que el cuerpo de la muela venga en cuerpo y no se incline. Es muy difícil lograr eso porque al fin de cuentas no puedes estar dentro de hueso tú para jalar nada, pero sí te puedes dar la idea de bajar lo más posible la posición de agarre en tu molar para poder meselizar con una forma un poco más controlada. Es importante considerar pues que hay mucha inclinación de las molares si no se controla esto, va a haber mucha inclinación si no estás detectando esto, va a haber mucha fricción, obviamente porque el alambre pues también se pandea y esa fricción te va a impedir que se siga desplazando hacia adelante. Va a haber contactos prematuros en las molares, eso es grave, ¿eh? Porque si el contacto prematuro es delicado, lo que yo hago es poner topes en otros dientes que distribuyan la carga y evitar que esa molar esté en choque para darle la oportunidad de enderezar, porque si sigue chocando y chocando, la molar puede empezar a aflojarse por un trauma oclusal y eso no solo duele, sino que pones en riesgo a la molar. Entonces hay que tener cuidado con los choques prematuros que sean contundentes y gente que bruxa, por ejemplo, con más razón. Pasarlo por alto los efectos de las negativos de las fuerzas aplicadas es obvio. Si tú estás consciente de lo que va a ocurrir, debes de anticiparte, debes de visualizarlo en la cita siguiente, porque siempre que tú planeas algo, normalmente el mes trae algún alambre chueco, alguna cosa extraña ahí que no te permitió visualizar lo que tú estabas definiendo, ¿no? Que estabas prediciendo. Pero básicamente hay que solucionar problemas. Hay que ir viendo cómo solucionas cada cita y implementar tu cerebro para que trabaje rápido y sepa bien qué es lo que mejor considerarías hacer en esa cita y hacer que tus tiempos se reduzcan al mínimo. Y la pérdida de coordinación dental, pues es obvio que cuando tú haces una mesalización, a veces las arcadas, en el caso de que hagas dos mesalizaciones simultáneamente en la parte de abajo, como te estás agarrando de manera vestibular hacia el frente, las arcadas posteriormente se abren un poco, se descoordina muchas veces eso. Entonces tienes una mordida cruzada posterior por culpa de una mala coordinación de arcada. Entonces tienes que compensarlo con una contracción de tu arco fuerte, porque no puede ser un arco débil. Para esto no puede ser un arco flexible, delgadito. No puede ser, tienes que considerar el principio de deslizamiento, el principio de libre fricción, para poder lograr que estos vagones, que yo les digo vagones de tren, puedan desplazarse de manera controlada. No sé si me expliqué bien ahí, Paulina, pero Por tú ejemplo, deténme en cualquier esta momento. mesialización que nos muestras en la imagen pasada, ¿solo se Es- puede hacer con brackets? Bueno, yo ya no sé si ya ahorita se puede hacer con alineadores. Sí, claro, se puede hacer con alineadores. Sí, el principio biológico de los dientes es igual, solo que el principio biomecánico es distinto. Y sí, me agradaría mucho al final de la charla darles un poquito de introducción a este tema que de verdad está funcionando bastante bien. De hecho, es más sencillo, sinceramente más sencillo hacerlo con alineadores que con toda esta biomecánica, porque no es lo mismo jalar como lo hacen los brackets, que empujar, porque el plástico te abraza por completo el diente. No es lo mismo eso, porque nada más de un solo punto en el espacio estás sujeto del diente y entonces te quieres sujetar por lingual, por vestibular, hay que echarle un brazo de poder hacia abajo para alcanzar el centro de resistencia. Entonces, son muchas cosillas ahí que entendiendo bien
todos los pormenores de estos efectos negativos de una tracción, entenderás con más facilidad el efecto negativo de un alineador. Entonces, con estos principios que vamos a estar hablando, se darán cuenta que lo de los alineadores va a ser hasta más sencillo. Van a ver. Entonces, este es otro caso de un paciente con ausencia de primeros molares, un paciente bruxista y con arcadas fuertes. Entonces, empezamos a hacer el procedimiento. Al inicio intenté ponerle tubo doble le puse para poder hacer un acarreamiento con el brazo de poder que se conecta ahí, pero me tumbó los tubos con facilidad, entonces preferí ponerle bandas. Al fin de cuentas, una vez que acarreamos las bandas, el efecto de las bandas es que hay un espacio diminuto, pero siempre lo hay. A la hora de quitar la banda va a quedar un espacio vacío. Lo que yo hago es que un mes antes de terminar, les quito la banda, les pongo los tubos, sigo jalando, se cierra por completo y ahora es cuando termino el tratamiento. Entonces, hago esa dinámica para que no me quede ningún espacio vacío entre una banda y otra. Si es que llegar a poner bandas. Pusimos los tornillos. Lo ideal es tratar de poner los tornillos lo más posible, que sea lo más horizontal posible la fuerza. Porque mientras más horizontal sea la fuerza, el efecto es mejor porque el efecto intrusivo que tiene esa inclinación hacia abajo, la muela se inclina y aparte se intruye un poquito. Entonces, es muy normal caer en esos pequeños errorcitos, pero es a veces imposible ponerlo más arriba o a veces ya opto por poner un tornillo vertical. En la sínfisis de aquí de la mandíbula coloco el tornillo vertical el tornillo vertical me queda un poquito más arriba, cerquita de los brackets sin que me estorbe y sin que el paciente también le moleste, porque es molesto tener ahí como un metal ahí que te esté tallando el cachete. Lo más común Una es vez que que los pongan por vestibular y por palatino, ¿no? Es común, sí, fíjate, es muy común por palatino también, pero normalmente lo coloco yo por vestibular. Ciertamente, ese es mi fuerte. Entonces, yo me fui a un curso en México, en Ciudad de México, porque no me atrevía a poner los tornillos de un principio que salí de la especialidad. Y en ese curso me acuerdo haber visto a un doctor que se llama Ricardo Medellín, es de Colombia, pero está aquí en México haciendo muchos cursos y es muy conocido por todos los especialistas y Mm. me abrió la mente, o sea, nomás vi los casos. Yo iba por otro doctor, pero me convenció él de que también lo puedo hacer yo acá. Entonces, viéndolo todo lo que hacía él, de que recorrido las muelas y todo el anclaje que utilizaba para intrusión del maxilar, para dientes retenidos, o sea, hay muchos temas que se pueden abordar por ayuda de los mini tornillos, que de verdad yo estoy fascinado porque rompe el paradigma de que si antes no se conocían los tornillos, pues obviamente eso no se podía hacer. O sea, la gente de la vieja escuela, este tema va a ser muy importante porque pues, se va a abrir, se va a dar cuenta de que eso de que no se puede hacer ya no existe, sí se puede hacer, pero bajo ciertos principios que hay que entender para que esto funcione y no se vuelva un caos, ¿no? Y tampoco te estreses demasiado como ortodoncista, porque obviamente la gente que no le gusta el reto es un medio para frustrarse, digamos, para decir, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer y ya tardé mucho tiempo y mi paciente está desesperado. Yo entenderé eso, pero hay que hablar con los pacientes de manera honesta para serle franco, decirles, oigan, vamos a subir tu mordida, porque si te das cuenta, él tiene unos topes. Esto ayuda mucho para distribuir la carga de esfuerzo, alejar el contacto prematuro que tengan las muelas. Y mientras menos carga tengan las muelas, más fácil se desplazan. Porque si tú estás teniendo un encontronazo con tu muela superior, pues es obvio que la muela se va a detener. Entonces tienes que liberarle un poquito esa carga de fuerza vertical y ayúdale a que esas muelas se corrijan llevando tu arco, a veces en ambos lados, en este caso le pongo arco con curva inversa en un 17 por 25 por ejemplo. Entonces, como es un slot 22 te permite hasta el 19 por 25 un grosor mayor, pero mientras más grueso sea, más fricción va a ser. Entonces, prefiero que sea un alambre no tan grueso, pero que sea resistente a la flexión. Es importante mucho, mucho que las ligas se vayan utilizando momentáneamente, no todo el día, pero puede ser 12 horas del día, en las noches, o si se necesita todo el día en forma de caja, en forma vertical, para ayudar a que el engranaje se vaya acercando, porque es inevitable que la mordida se abra, porque cuando están jalando las muelas hacia el frente, el contacto prematuro y los topes que tú pongas, entonces la mordida se va a abrir y es importante controlar mucho el impulso que tenga la lengua
porque la lengua es un músculo que empieza a necesitar a veces crear vacío a la hora de pasar saliva, deglutir. Entonces, teniendo los dientes abiertos, la lengua empieza a posturarse mal. Tienes que entender eso para darle explicaciones al paciente. No vas a poner trampa ni nada, pero vas a poner a lo mejor un recordatorio, un piquito, para que la lengua diga, ay, aquí no tiene que ir, para que no se abra más la mordida y sea imposible cerrarla después. ¿Sí me explico? Son cosas que hay que entender, hay que descifrar para que el paciente, pues obviamente es el que confía en uno y tiene que uno ir resolviendo las cosas. Aquí ya estábamos por terminar, faltaba cerrar bien los espacios de las bandas, ya había quitado las bandas, puse unos tubos, un par de citas, tal vez 2 citas tuvo con esto, para levantar un poquito la molar. Terminamos con una buena distribución de carga y más o menos me llevó lo mismo. Ahí dicen las fechas, 2 años y medio, 3, lo que me llevó todo este caso, resolverlo de esa manera. Aquí está el antes y el después. Ahí tiene muelas con endodoncia. Ahí me preguntan mucho las personas, los pacientes de otros doctores, ¿se puede hacer el movimiento con endodoncia? Claro que sí. El problema del movimiento no está en la endodoncia, está en el ligamento periodontal que esté sano. Eso es todo. Porque ahí vienen los cambios biomoleculares para provocar el desplazamiento, la reabsorción ósea, la posición ósea. Todo eso se logra con el ligamento periodontal sano. Por eso una enfermedad periodontal activa no se le debe de permitir tratar a un paciente con enfermedad activa. Tiene que controlarse esa enfermedad y corregirse o mantenerse para poder iniciar un tratamiento de ortodoncia efectivo. ¿Y si Aquí los hay 5. molares tienen corona, sí se puede? Claro, las coronas no son impedimento. De hecho, he hecho mucho tema con coronas. Hay procedimientos para pegar tubos con coronas de cerámica, circonia, qué sé yo. Y hay muy buenos adhesivos en el mercado para poder generar bien la tracción, porque pues es una tracción que superan los 150 gramos, porque si un diente necesita 50, 70 gramos para moverse, una muela al tener 2 raíces o 3 arriba, requiere doble, el triple, y a veces necesitamos hasta más, porque la flexión del alambre, la fricción imposibilita que ese gramo que tú le estás poniendo sea suficiente para combatir la fricción, porque la fricción en ese momento no te das cuenta, pero hay que ser cuidadosos con la fricción. Hay que considerar que a la hora de sacar el alambre para visualizarlo, si el alambre sale duro, o sea, que tú batallas, es que hay mucha fricción. Tienes que saber limpiar el alambre. Bueno, los cinco consejos que doy, estos son claves para que puedas tú mensualizar desde ya. Es utilizar pues un slot 22 en tus brackets, ya sea de autoligado o convencional, ¿sale? Y obviamente tratar de que el alambre sea pues un calibre lo más adecuado posible. En este caso es un 17x25 el que recomiendo yo, empezar a mecanizar. Usar mini tornillo de anclaje en una mejor ubicación posible. Si te lo permite ser lo más horizontal posible la tracción, siempre va a ser mejor esa ubicación. La fuerza por vestibular, claro, pues es lo que yo hago y posiblemente, si se puede, colocar un botón para que haya fuerza también por la parte lingual. Utilizar resortes, nitinol o elásticos de buena calidad, cadenas, por ejemplo, para poder hacer un buen desplante de fuerza. Levantar mordida es evitar los contactos prematuros, lo que les vengo diciendo. Es importante ese tema para evitar problemas posteriores también del ATM, si problemas que intensifican un problema de ATM, entonces tenemos que cuidar un poco ese tema. La descontaminación del tubo, o sea, hay que limpiarlo con ya sea alcohol, quitar todo el sarrito que se pueda incrustar en el tubo dentro y del alambre, utilizar alguna lubricante. Les aconsejo poner eso porque a veces con un cepillo interdental mínimo, o sea, delgadito, puedes pasar ese lubricante en el tubo, tal vez dar una pasada en el mismo arco y ponerlo, jalarlo, y en los primeros minutos se da mucho el cambio celular de la reabsorción y puedes tener un incremento en el movimiento porque estás disminuyendo la fricción. Si quieres utilizar vaselina, que es a base de petróleo, es decisión de cada quien. Yo no lo recomendaría, pero pues puede durar más en boca porque la salivación te disuelve muy rápidamente cualquier lubricante. La misma saliva es un lubricante natural, entonces básicamente no está mal que pongas ahí una ayudadita de un lubricante. No sé si me di a entender con esos puntos. Aquí está otro caso. Esto es un caso de una niña.
de 14 años, si no me equivoco, ya venía con las extracciones hechas porque traía caries muy avanzadas y el doctor me conoce, consideró que podíamos hacer la mesialización. Le dije que es un riesgo porque las muelas del juicio no se han desarrollado por completo y obviamente hay muchos pacientes, bueno, la verdad es que no muchos, pero sí he visto que a veces no les terminan por desarrollar las muelas de juicio, se quedan así a la mitad o chiquitas. Entonces, obviamente, lo que querían los papás de esta niña era que no tuvieran prótesis, no tuviera tratamientos extensos de coronas y endodoncias, que era lo que le querían hacer. Entonces prefirieron apegarse a la opción que les recomendé, mesterizar todo las segundas molares en esos dos cuadrantes y hacerlo de una manera muy ligera, muy conveniente, porque son pacientes jóvenes que, como te digo, es importante cuidar la picoformación, el desarrollo de la longitud radicular. Pusimos tratamiento de brackets convencionales, empezamos a meter los alambres rectangulares, empezamos con el 17 por 25 de acero, empezamos con una carga de fuerza al mini tornillo leve arriba, no necesitó mini tornillo. Fíjate que como el hueso de arriba es más esponjoso que el de abajo, es más denso, es un tipo más, es un hueso más duro, es más fácil para mí, a pesar de que tienen tres raíces arriba, yo creo que por eso tienen tres raíces, porque es un hueso más blando, es más sencillo para mí, en mi experiencia meselizar una superior que una inferior. Entonces no requerí un mini tornillo arriba, se meselizó más rápido, abajo andaba teniendo problemas, pareciera que había reabsorción de hueso, parecía que está colapsado el tema del espacio vacío, y la verdad es que no es problema porque sabemos que biológicamente cuando uno genera una fuerza a favor de un hueso colapsado se agranda. Eso está comprobado en la literatura, en periodoncia y en ortodoncia, que vas generando hueso nuevo. O sea, no hay necesidad de esperar que tengas un hueso grandote para que la molar pueda caber ahí. Entonces, realmente se va abriendo paso y no hay problema por ese motivo. Aquí vamos viendo un avance, los tornillos, bueno, el tornillo se colocó en la parte inferior nada más, pusimos un resorte nitinol en la parte inferior, ya íbamos casi culminando el cierre del espacio, más no la corrección de la raíz, por eso hay que meterle un doble step back, se llama, o meterle alguna estrategia para que la raíz tenga un poquito de contramomento, se llama, cuando queremos enderezar un poquito las raíces, tanto la de arriba, no sé si se alcanza a ver en la tomografía, la de arriba, de este lado derecho, como la de abajo, tienen inclinaciones desfavorables que teníamos que ir corrigiendo. Las molares, las terceras molares todavía estaban en muy inicial formación radicular. Así habíamos casi por terminarlo el de recorrido de la segunda y de la tercera. Antes de meterla en oclusión, siempre trato de sacarla de oclusión para que no se culmine el desarrollo radicular faltante que tenían. Finalmente, hacemos que la tercera molar no asiente por completo, se vea un mini espacio ahí que poco a poco se va extruyendo y se va a contemplar el engranaje correcto ahí. Y es importante nada más destacar que hay que ser cuidadosos en las tomas de decisiones porque la radiografía nos va a hablar claramente qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Si hay sobrecarga de trabajo, de fuerza, se va a reabsorber las raíces o simplemente no vas a poder culminar correctamente. Entonces tienes que cuidar muy bien el orden de las cosas, llevar bien las raíces de manera vertical en cuerpo, pues la molar, y puedas considerar que las raíces de los dientes finalmente terminarán por desarrollarse sin ningún inconveniente. Entonces, gracias a esto, he comprobado que se pueden hacer en jóvenes en donde todavía las molares del juicio no se han desarrollado por completo sin perjudicarlas en un futuro, ¿sale? Consideraciones biológicas es un tema muy importante, por supuesto. La edad del paciente pareciera muy obvio decir: "Ay, es que en niños es más fácil que en adultos, jóvenes y en ancianos va a ser difícil". Sinceramente me ha tocado de las dos cosas. Yo siempre considero que un adulto es más difícil, pero para mi juicio ya me puede tocar lo que sea, porque me he tocado pacientes muy grandes de edad que se mueven como si fueran niños jóvenes y jóvenes con una lentitud y una dificultad tremenda. Entonces, ya no, la edad, la verdad, no importa, no implica si se va a poder hacer o no se va a poder hacer. En cualquier edad se puede hacer, ¿sale?
Antecedentes de enfermedades, claro que es importante saber si tienen problema de hipertensión, cardiopatías, problemas de algún tipo de cáncer, medicaciones con bifosfonato, porque eso endurece el hueso y difícil para los dientes moverse. Medicaciones como esas tenemos que tenerlas claras para no sorprendernos y después descubrir que eso nos está alentando o nos está impidiendo que exista un movimiento. El estado periodontal y dental adecuado tiene que ser obvio. Si la encía está mal, si el hueso no está bien, si el diente no lo podemos desplazar de esa manera, pues no va a ser opción. Tenemos que ver si esas condiciones se encuentran adecuadamente. Ahorita voy a hablar un poquito más de ese tema porque hay muchos mitos y verdades que vamos a declarar aquí y descartar pues la anquilosis. Normalmente yo lo que hago es tocarlo con el mango del espejo, tocarlo, golpearlo un poco, haciendo una percusión. Cuando una muela está anquilosada, se escucha claramente, hasta se puede sentir, diría yo, porque cuando tú estás tocando todos los demás dientes, sabes que ese sonido es muy claro para tu oído, el sonido que está emitiendo los dientes, pero cuando llegas a un diente anquilosado, es un sonido más vacío, más hueco, ¡fum! Parece que es diferente lo que estás tocando. Entonces, esa percusión es importante que lo que lo realicen para descartar una posible anquilosis en una molar. Y cuando el cirujano ingresa por una tercera molar que quiere uno ponerle un botón para traccionarlo y jalarlo, es momento de aprovechar la anestesia para que el cirujano o yo, precisamente porque debo estar presente yo en una cirugía de colocación de botón para traccionarlo, hay que luxarlo, hay que saber si esa molar está en condiciones de ser movida, porque si no se luxa para nada, es mejor sacar esa muela ya en en el abordaje quirúrgico hay que proceder a eliminarla, ¿no? Porque no vas a poder lograr una molar anquilosada, pues extruirla o acomodarla. Hay que ver la salud articular y trastornos de ATM, como el bruxismo, problemas articulares. Obviamente, cuando llega un paciente con problemas articulares, lo primero que hay que hacer es detener el procedimiento. Si antes no lo inicié yo, pues no inicio hasta que la articulación esté estable, que haya pasado con fisioterapia, con uso de guarda, con relajaciones musculares. Hay una serie de tratamientos que no lo hago yo, lo hace mi hermano, el cirujano, y él me dice, ya está, listo, vámonos con Francisco y nos ponemos a trabajar. Aún así, tengamos que recorrer las muelas, lo hacemos con trastornos que se están controlando, ¿sale? Tratamientos odontológicos previos, hay muchas cosas que se puede hablar aquí, coronas, puentes, postes, eh, prótesis fija, ¿qué haríamos con prótesis fija? Como en este caso se ve acá, ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, hay muchas cosas que se necesitan, pues, anticipar. Ahora, este es un caso muy interesante también. Es un caso donde traía una molar, la 46, en malas condiciones. No quería conservarla, preferiría usar la muela del juicio. Ajá. Y pues y también tenía un factor vertical que necesitamos corregir para corregirle la sonrisa de encía. Nos pusimos a la marcha. Empezamos primeramente con alambres delgados, o sea, empiecen siempre con alambres de nivelación, alineación. Una vez que ya tengan un alambre suficientemente resistente como el 17 por 25 o mínimo el 16 por 22, empiezan a aplicarle un poquito de fuerza con ayuda de un mini tornillo para no jalar lo de frente hacia atrás, sino que lo de atrás hacia adelante. Entonces, poco a poco, inician colocando los botones por la parte lingual, podemos ir controlando las inclinaciones inadecuadas de las molares de aquí. O sea, aquí se ve muy fácil, pero si duramos fácil 2 años y medio en todo este proceso de las 4 fotos que ves aquí, sí se dura 2 años y medio hasta 3 para poder culminar bien, correctamente ese acarreo de esas molares. Y para Vean cómo. moverlas, los anteriores, Doc, que se ve que tienen caries y están inactivas y las mueves así. O Sí, cuando son caries inactivas, sí las muevo. Cuando son caries activas, por supuesto, hay que atenderlas antes. Ya les diré yo a los pacientes, al final del tratamiento, pasen con el doctor rehabilitador para que detecte si las caries están activas y atenderlas. Si son muy bien su higiene, no tendrá que activarse en ningún momento. Simplemente hay que saber visualizar ese tema porque la salud va primero, antes que todo. Por ejemplo, aquí en estas fotos se dan cuenta que inicié primeramente con bracket de bajo porque sabía yo que iba a durar más tiempo el tratamiento de inferior que el superior. Entonces, normalmente trato de evitarle dos sistemas al mismo tiempo
estorbosos. Primeramente el de abajo, nos metimos de lleno con la meserización. Una vez que detecté que las molares estaban un poquito ya tocando prematuramente y la mordida estaba abriéndose mucho, preferí poner ya los brackets superiores para ir utilizando esfuerzos que me ayuden a que los dientes de abajo suban de nuevo y tratemos de controlar esa mordida abierta que se tenía. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ir usando elásticos y obviamente si el paciente no es cooperador, si no te va a ayudar en usar elásticos, no, pues jamás vas a poder resolverlo mágicamente. Tienes que hablar muy bien con los pacientes porque de otra manera durará 5 años y ese tratamiento va a ser muy complejo de solucionar. Entonces tienes que considerar y confiar en que el paciente tiene que estar muy cooperando en esto. Ya cuando estábamos un poco más avanzados, ya empezamos a implementar la intrusión del maxilar superior para corregir la mordida, la sonrisa de encía. Y teníamos ahí un infrasigomático, unos intrarradiculares arriba, y seguíamos meselizando porque no había terminado en ese entonces. Tenía una relación clase 2 dental del lado derecho, obviamente muy pronunciada. Estas son unas fotos donde les pueden dar una idea claramente cómo trabajo, o sea, realmente ahí si se pueden dar cuenta en esta primera foto, trae una especie se llama brazo de poder, que es con un tubo que es doble, se coloca un alambre que extiende el brazo de sujeción de la fuerza cerquita del centro de resistencia de la molar para tratar de llevarla en cuerpo y no inclinada, ¿sale? Pero básicamente te puedes agarrar del mismo tubo sencillo y de verdad no hay mucha diferencia. Yo he hecho de todo porque tengo 15 años haciendo esto y más de cien pacientes o 200 no sé cuántos llevo yo resuelto esto, pero son muchos pacientes los que me han dado bastante información y aprendizaje. Ahí Mira, aquí fueron cuatro estamos. micro, mini tornillos, ¿no? Hay 4 mini tornillos en la parte superior para poder incluir toda la arcada. Ya una vez que terminé aquí al frente, los quité, dejamos esos sin tornillo y dejamos los de atrás porque me sirven para distalizar un poco, porque ese tornillo que está ahí no es interradicular, porque estoy desplazando distalmente toda la arcada superior. Eso significa que si fuera interradicular me estorbaría ese tornillo en desplazar las raíces porque está en medio. Entonces tiene que irse un poquito más arriba para evadir las raíces que no tenga que ver con raíces porque el desplazamiento no tiene por qué, digamos, estorbar un tornillo. Entonces tienes que saber qué ubicar, dónde ubicar para que sepas si vas a poder mover toda la arcada o no. En este caso, en el lado derecho teníamos que hacer un distalizamiento y en el lado izquierdo no teníamos que hacer un distalizamiento y pusimos un tornillo interradicular. Simple. Es más sencillo poner esto que un tornillo largo y como más difícil porque como en encía adherida. Es más sencillo la recuperación y que no te duela nada a una encía libre. O sea, al sonreír, al masticar, siempre el tornillo que está en una zona fluctuante es más difícil adaptarse. No digo que no sea imposible, es más difícil. Por eso los infrasigomáticos me cuesta un poquito más de trabajo para que los pacientes lo asimilen, nada más. Ya una vez que quitamos los tornillos, terminamos el tratamiento, quedó bastante satisfecho, satisfecha la paciente, es una asistente, por cierto, es una asistente muy buena. Ella es la próxima ortodoncista que va a seguir mis pasos porque aprendió todo de mí, entonces le hice el tratamiento a ella y está fascinada con todo lo que se ha venido aprendiendo en conjunto, porque ella ya sabe mucho del tema. Entonces, básicamente, ese es el resultado Y la sonrisa del gingival tratamiento. desapareció, ¿no? Mejoró mucho, no es el tema a discutir ahorita acá, ¿verdad? Pero sí mejora mucho cuando subimos toda la arcada completa. Hay que saber que si estamos agarrándonos de vestibular, los dientes van a tener que perder torque, se van a empezar a abrir, las coronas se van a empezar a salir de vestibular, va a empezar a haber una expansión del arco. Entonces tienes que saber que hay que comprimir y hay que colocar torque negativo para compensar ese torque positivo que se va a crear cuando se sube la arcada. Entonces es una cosa muy curiosa de biomecánica, hay que tener un poquito de análisis en ese tema para que las cosas resulten, porque si no se te descoordinan los arcos y se hace un caos, ¿no? Pero sí está muy padre el tema de la intrusión de toda la arcada maxilar sin cirugía ortognática o sin gingivectomías grandes ni alargamientos de corona. Mira, los mitos y verdades. Aquí, la edad del paciente, pues es obvio que no hay mito. O sea, cualquier edad yo lo he hecho y de verdad no importa eso.
se puede realizar. Factor de tiempo, desde la pérdida. Mucha gente me dice, es que doctor, ya pasaron 10 años, 20 años, ¿no? Y el hueso está así de delgado. De todos modos se puede. Créanme lo que no es imposible. Sí se puede hacer procedimientos de meserización porque está comprobado que el mecanismo biológico que genera la cascada de efectos biológicos a la hora de mover una pieza, puedes generar hueso nuevo. Entonces, con defectos diagonales, horizontales, en una o intrusiones que quieras hacer para ganar hueso, también se puede hacer. Entonces, hay muchas cosas que ortodónticamente ayudan a, pues, al soporte periodontal mejorarlo, ¿sale? Pieza con endodoncia, corona protésica, sabemos que eso ya no hay tema, no hay problema. Pieza retenida impactada o con anquilosis. Claro que la pieza retenida va a ser complicada porque pues hay que considerar que va a haber un abordaje quirúrgico para que puedan ir por ella, ¿sale? Entonces es un tema un poquito más desafiante, pero claro que sí, la impactada significa que pues que está ahí, y parece que está anquilosada. Muchas veces se quedan atorados. Me ha tocado bajar caninos que parecieran anquilosados porque están demasiado arriba. ¿Cómo es que se quedaron arriba? No lo sé, pero me ha tocado bajarlos por completo. Sería muy bueno una plática de tracción de dientes supernumerarios, de dientes retenidos, porque hay que quitar todo lo que invada primero. Si hay dientes de más, quitamos los supernumerarios y ahora sí sacamos poco a poco los dientes retenidos. Es un tema muy interesante. Raíces cortas, mucha gente dice, es que la raíz es muy chiquita y no, sí se puede. Cuando se tiene una proporción de 1 a 1 mínimo, corona y raíz es de 1 a 1, sí se va a poder. Claro que con fuerzas más como módicas, más controlables para evitar cualquier absorción ligerita que tengas, no te puedes confiar porque vas a perder soporte. Entonces, el 1 a 1 es mínimo, ¿sale? Enfermedad periodontal controlada, es obvio. Si hay enfermedad, hay que pasarla con el especialista que te lo controle y que te lo siga controlando, porque posiblemente el paciente pueda caer, incurrir de nuevo en eso y el tratamiento se vuelve un caos. Entonces se tiene que tener una interdisciplinada ahí. Hueso alveolar reabsorbido, cuando se tiene el hueso muy perdido, pareciera que no se puede mover, pero ya hemos visto que sí se puede. Ahorita vamos a ver unos casos interesantes en ese sentido para que vean que el hueso no es un impedimento. Muchos doctores así lo hacen ver, que no se puede porque ahí no hay hueso, que no se puede porque está el hueso, el seno maxilar está muy abajo. Se llama tumefacción del seno maxilar cuando está muy abajo. Dicen que no se puede porque pues no hay para dónde llevar la raíz, pero créanme lo que sí se puede. Simplemente en este caso está comprobado. Cuando yo tuve este caso, obviamente vi que el seno maxilar estaba muy bajo, tenía una lámina muy delgada de hueso que le permitía recorrerse. Entonces, obviamente hay mucha información de esto, no es algo que me lo inventé yo, hay mucha información y por supuesto, de hecho es un caso difícil porque es un paciente que no vivía aquí conmigo, tenía que venir de lejos y le hacía citas virtuales con un doctor que me ayudaba a cambiar ligas y a hacer adecuaciones ahí con un doctor, entonces fue complicado, duré más de 3 años y medio, pero sí lo logramos, lo logró también el doctor porque a manos de él se hizo mucho de lo que yo indicaba, entonces sí se logró. Jalamos la segunda y tercera molar. La tercera molar salió prácticamente sola, afortunadamente no se quedó allá atorada. Y la segunda molar obviamente fue el reto, llevarlo hacia adelante. Le puse 2 tornillos para que usara una liga que en donde el vector de un lado y el vector del otro, la resultante es una fuerza más horizontal. Entonces, de esa manera, él mismo se cambiaba la liga todos los días y tenía una fuerza activa, rápida y pronta. Entonces, no tenía que él venir de lejos para yo cambiarle la cadena o el resorte. Entonces, de esa manera me la ideé, me la ingenié para que él tuviera un avance con más, eh, con mayor predicción y con mayor velocidad, digamos, así. Entonces es un caso en el cual resultó bastante bien y evitamos ponerle un implante o elevarle el seno maxilar para poner un implante. Era un lío el hacer todo ese procedimiento y con el puro ortodoncia se puede resolver la parte periodontal. Fíjate, Pero hay aquí hay casos, un caso. por ejemplo, en el Mande. caso anterior, Doc, cuando recorres, ¿el seno se eleva o qué? Fíjate que desgraciadamente iba a poner la foto Sí, me del quedé con después. la duda. Sí, no tengo la foto, pero ¿cómo se llama? El seno no se eleva. Simplemente se forma hueso nuevo en la pared mesial de las raíces y se ve
cómo el seno como se colapsó, pues hasta igual de abajo, pero Mm, se hizo más delgadito porque las raíces ya están ocupando ese espacio. Entonces, mm, créeme, lo que el seno no subió, simplemente el hueso se formó nuevo a costa del movimiento biológico que se generó todo ahí y se hace, o sea, resulta muy bien, o sea, no se abre el espacio siempre y cuando el paciente tenga muy en claro las medidas correctas de mantenimiento de postura. Ya, o sea, les diré un poquito del tema de eso, cómo lo manejo yo, para que lo tengan en cuenta. Cualquier tratamiento lo hago así. ¿Verdad? Este es un caso muy particular, un paciente con enfermedad periodontal ya, digamos, controlada, ¿no? Porque tiene los dientes muy flojitos, o sea, mucha pérdida de hueso, traía una ausencia de una molar, como pueden verse ahí, la 46. Entonces, obviamente, a mí me gustan los retos, por eso yo soy apasionado de este tema y es por eso que en lugar de sufrirle, a mí me encanta y me emociona ver los pacientes que sé que son difíciles y cada mes los voy monitoreando, fotografiando y demás. Aprendo mucho de eso sobre la marcha. Entonces, empezamos a alinear, hicimos el recorrido de esas muelas, se dan cuenta que prácticamente se logró y lo único que al final de cuentas se tiene que hacer, creo yo, importante es, en lugar de poner un retenedor fijo, es como una especie de anclaje. Puse una férula un poquito gruesa, especial para algún caso de abulsión, de un golpe. Entonces, son casos en los cuales amerita ponerle un poquito más resistencia para que no se despegue nada de lo que, porque esos dientes estaban débiles, no sé si alcanzan a ver las fotos, pero pareciera que las raíces estaban demasiado una recesión demasiado amplia, no tenía hueso, entonces obviamente en algún momento, en un futuro se van a colocar implantes ahí, pero mientras más le duren a esa paciente, señora gran ya de cierta edad, pues para ella era beneficio mantener los dientes y cada 3 meses seguramente está haciéndose sus labores de higiene con aparatos especiales, con los doctores que tienen ese tema de la salud de encía y yo me enfoco al mantenimiento de la posición. Aquí hay otro caso interesante de los 4 cuadrantes. Este caso me es muy útil porque en los 4 cuadrantes se puede hacer al mismo tiempo el procedimiento de mesialización. O sea, aquí abajo sabemos que tenemos ausencias y arriba traemos problemas endodónticos y problemas de salud. Entonces preferimos, aún así no sean molares, sean premolares, o sea, sacamos la primera premolar del lado izquierdo y también preferimos sacar la molar del lado derecho, la primera, y hacer uso de los dientes que tenemos allá atrás, que o si no se hacía eso, se sacaban los dientes de atrás. Entonces prefirió sacarse lo que estaba en malas condiciones y conservar lo que estaban en mejor condiciones. Ese es el principio de conservación, más que nada, ¿no? Entonces, empezamos con el procedimiento. Primero se ponen los alambres delgaditos, como saben todo el mundo, cualquier ortodoncista, pues no es bien sabido que hay que alinear primero, hay que nivelar, desrotar los dientes. Empezamos con los alambres más gruesecitos de nitinol, térmico, todo ese tema hay que dominarlo bien para saber en qué momento empezar a jalar. O sea, ya ahorita, por ejemplo, estamos traccionando con resortes, no estoy poniendo para nada tornillos todavía. Estoy utilizando estrategia porque del lado izquierdo superior está en clase 2, entonces estoy llevando distalmente el canino hacia atrás para poder corregir la relación clase 2 canina y obviamente va a quedar en clase 2 molar porque no tienen premolar superior, pero no pasa nada, es una clase 2 funcional, ¿sale? Vamos llevando el tratamiento como se está viendo. Tenemos un tornillo, ahora sí le coloqué un tornillo. Como se pueden dar cuenta, ya no es interradicular, es vertical, está paradito. Entonces es un tornillo que me permite tener más versatilidad y no arriesgarme a ponérselo en medio de las raíces, porque mucha gente le da temor de que te le puedes llegar a dar una raíz. Preferimos mejor evadir cualquier riesgo que se pueda evadir, ¿no? Entonces, del otro lado, pues tenemos un arco de cierre en forma de T. Básicamente estamos cerrando ya la parte anterior porque tenemos una sobremordida todavía amplia. Empezamos a detalles finales, cerramos bien el espacio, todavía falta recorrer un poquito. Y aquí el tema es que la molar, la del juicio, la número 40 48, 47 en este caso ya, pues se salió muy vestibular y no me permitía a mí accesar bien a ella. De hecho, ni siquiera salía bien, parecía que estaba como anquilosada. Entonces, optamos por ponerle una especie de cantilever, se llama, es un alambre especializado, por decirlo así, para poder llevar a cabo una tracción vertical pues, hacia esa muela y poderle llevar un poquito más, que se descubra un poquito más la parte vestibular
puesto que no me permite ponerle ningún tubo ni nada. Entonces teníamos que traccionarlo un poquito. Obviamente necesito yo ponerle un tubo o un aditamento como un botón así y eso lo mordía. Básicamente lo mordía. Entonces tenemos que elevar un poco la mordida con unos topes azules que se ven acá. Por eso hay que desarticular un poquito la oclusión y se va a cansar el paciente un poco porque dice, ¿cómo voy a masticar con eso? Pues poco a poco se va acostumbrando. Créanme lo que sí se puede y no hay problemas, trastornos de articulación agravados, créanme los que no, siempre y cuando su masticación sea moderada y no tenga que controlar también el bruxismo, es importante, que no tenga que tumbar los, fácilmente los topes porque son resinas muy frágiles, digamos, no tan frágiles, duran un par de meses hasta que se desgastan casi solas y yo las tumbo al final de todo si todavía queda por ahí residuos de eso. Vean, a mí me costó mucho trabajo porque hasta le tuvimos que hacer ahí una especie de corte con no sé, no me acuerdo cuánto me llevó esto, pero ahí con un láser quitamos un poquito de tejido porque la cara vestibular de esa molar estaba girada, entonces le tuvimos que hacer ahí malabares para poder lograrlo, que esa molar se derrotara por completo. Fue más dolor de cabeza eso que mesializar las muelas, te puedo decir. Básicamente, también traía mordida cruzada posterior del lado derecho, que tuvimos que usar ahí una liga cruzada, por eso se pone un botón en la parte superior y se engancha por vestibular para corregir la mordida cruzada y que quede muy bien la oclusión posterior, que ese es el objetivo, si no, mejor no se hace. Si no se va a tener una oclusión correcta, es un procedimiento que sí tarda su tiempo, pero se tiene que lograr con todas las de la ley, hacer bien el procedimiento. Aquí está el antes y el después. Ella sufría de mucha clase 2 digamos así, protusión sobre mordida, un overjet muy aumentado. Tenía, todavía ni siquiera se sacó la muela al juicio que le dije que se sacara, la de arriba. Todavía le quedó ahí, se tiene que sacar, obviamente, pero básicamente pudimos lograr todo el recorrido en 2 años y medio o 3, si no me equivoco. Hay mucha literatura que me gustaría que todos mis colegas le revisen, o sea, con solo poner Google académico, ahí pones meserización de molares y te da una serie de cientos de artículos que comúnmente son buenos leer, o sea, de verdad descargas todo gratuitamente, no tienes que pagar nada. Hay mucha información de más, simplemente hay que saberle rascar un poco, buscarle, interesarse en esas revisiones, porque a veces hay revisiones sistemáticas y francamente no te aportan mucho, pero sí tienes que saber elegir qué artículo sería el más adecuado, pero pues la verdad es que hay mucha información donde te crea un criterio muy padre para evitar eh, procedimientos mal llevados. Esto es un caso muy interesante también de una persona ya de la tercera edad, mayor, tenía un hueso muy colapsado, diría yo, en eso de abajo. Arriba traía una prótesis de 3 unidades, con endodoncia, poste y todo. Y de este lado, del lado izquierdo superior, pues traía una ausencia de una molar y de una premolar también. Entonces, obviamente, los doctores que la revisaron antes, pues le sugerían prótesis. No era otra opción Sí. jalarle todo eso porque la edad de ella y el hueso y tú sabes todas las mitos y realidades que seguramente se puede escuchar por ahí. Yo la verdad no sabía realmente si ella me iba a aceptar intentarlo. Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y ella muy confiada porque revisó mis casos, revisó todo lo que tenía yo por mostrarle y confió mucho en mí. Hicimos lo que pudimos y realizamos todo el abordaje, alambres gruesos, como se pueden dar cuenta aquí abajo tienen ya alambres gruesos. Empezamos a miselizar, claramente se ve que se está logrando ahí. Arriba es más grande el espacio todavía, entonces a pesar de que es un hueso más esponjoso, creo yo que mientras más largo sea la tirada, el alambre se puede doblar más fácilmente porque el paciente tiene que seguir comiendo y el alambre se puede distorsionar, entonces tienen que cuidar muy bien ese tema. Íbamos avanzando ahí, teníamos una mordida profunda, una sobremordida todavía ahí, teníamos unos cierres muy convenientes. Opté por quitarle la prótesis con un disco, lo seccioné, quité el diente volado y dejé las coronas ahí tal cual para cerrar bien el espacio y después el rehabilitador le iba a cambiar las coronas para que no tuviera rebordes inadecuados interproximalmente hablando, ¿sale? Entonces tenía ahí
restauraciones que se deberían de cambiar también, tal vez, pero lo íbamos a esperar hasta terminar su acomodo dental. Entonces, básicamente es un caso complejo, no quedó al 100% como me hubiera gustado el engranaje posterior, pero francamente, al hacer un ajuste oclusal, se pudo equilibrar bien la mordida, no tuvo problemas de nada. Ella mejoró mucho su calidad de vida, porque siempre se le metía comida y que no sé qué, y que la Se prótesis, veía porque la te... lengua que salía por ahí. Sí, salía un poco, entonces traía un tema ahí con los dientes. Básicamente, sí duré un rato con ella, te puedo decir que hasta más de 3 años, creo yo, pero valió mucho la pena lograr todo ese movimiento desplazante de los 4 cuadrantes. Fue mucho reto, pero quien se frustra en su trabajo, no se lo recomiendo, porque va a estar siempre pensando, no va a poder dormir, porque si, pues, ¿qué hice mal? ¿Por qué va tan mal? Entonces, tiene que tener la cabeza fría, obviamente, para no tener esos pensamientos de que a mí me encantaba que fuera, porque sabía yo que lo que viniera, si viniera algo más despegado, algo, tendría que resolverlo. Yo sabía que no estaba jugando contra el reloj, o sea, no Y son para nada más carreras, ¿no? Entonces, obviamente hay que saberle decir a los pacientes, mira, consideraciones y recomendaciones importantes. Para mí la mejor alternativa para sustituir piezas posteriores perdidas o en muy malas condiciones de salud. Mientras, hasta ahora que se conoce, la evolución nos procede. ¿Esto por qué? Porque la evolución siempre tiene algo bueno que mostrar o algo malo, ¿no? Pero la evolución está claro que en algún futuro, como ya poco a poco hemos evolucionado a no tener muelas de juicio, tal vez esa opción ya no va a ser la más común. Ya no va a haber personas que tengan muelas de juicio hablando de cientos de años, ¿no? Ahorita, ¿no? O sea, ahorita es momento de hacerlo, es momento de actualizarse para hacerlo, porque son muelas que son fáciles, digo, que son óptimas para reponer, no son fáciles de establecer ahí, pero de que sí se puede, sí se puede. Y habrá gente que, muy científica que estudie todo este tema de las dientes ausentes y podrá hacer algún tipo de estudio clínico y pues ya hay estudio clínico en ratones donde se incuban ahí gérmenes dentarios y nacen dientes en ratones, pero de manera desordenada. Entonces, ya si genéticamente puedes controlar ese tema, podría ser que un diente faltante ya no sea la solución ideal meserizarlo, sino que implantar un germen dentario podría ser en futuro tiempo, ¿no? Pero la evolución no termina aquí. Entonces hay que considerar ese tema porque ahorita lo importante es que nos estamos enfrentando ante una demanda. Aquí dice, los ortodoncistas que realizan este tratamiento son limitados y la demanda es muy alta. O sea, para mí todos los días veo eso. Poco a poco más se interesan en capacitarse para lograrlo. Les digo yo, lo único que hice es, pues no me conformé con lo que aprendí en la especialidad, me tuve que ir a un curso de mini tornillos para animarme a ponerlo y saber y adentrarme un poquito en la biomecánica porque es física, es la física metida en los dientes, porque lo que va a hacer que aquí tengo que anticiparme a los procesos y a las consecuencias. Aquí dice, el que diga que no se puede es porque él no puede. Si no te gustan los retos, es un medio a la frustración. Definitivamente, si vas por la vida haciendo trabajos de este tipo, asumiendo que nada más es por tu supervivencia, definitivamente no es para ti este tema. Definitivamente tiene que ser un apasionado de ortodoncia para que realmente hasta lo disfrute hacer un tratamiento de este tipo. Está este otro tema, este otro caso complicado porque tenía mordida abierta, tenía un hábito de lengua, de proyección de lengua, entonces tenía un problema ya acentuado, tenía ausencia de molares, tenía unas arcadas muy amplias abajo, eso ocasionaba tener una mordida cruzada posterior o borde a borde, casi casi, y bueno, optamos por colocar tratamiento de ortodoncia, en este caso fueron brackets de autoligado de zafiro. Empezamos con la parte de nivelación, alineación, ya estamos avanzados ahí, como al sexto mes es cuando ya empiezo yo a colocar los tornillos. Sí, tal vez me adelante un poquito al quinto mes, pero normalmente cuarto, quinto, sexto serían los meses que ya tengo un alambre de ese nivel y empezamos a colocar los tornillos de acuerdo a lo que me permite, porque a veces intento poner un vertical o no, entonces no es fácil saber ubicar un tornillo, es un tema muy aparte, tendríamos que tener un tema especializado para saber cuáles son las zonas idóneas de poner tornillos, es un tema
muy interesante también. Pero en este caso empezamos a jalar las molares, como bien saben, por la parte lingual si se puede, por la parte vestibular, enderezar bien la inclinación momentáneamente, usar ligas de acercamiento en los dientes para evitar una mordida abierta grande, hay que tener en cuenta que hay contactos prematuros posteriores, hay que empezar a corregir la mordida cruzada posterior con unas ligas cruzadas con la ayuda de unas ligas que van sujetas en botones superiores y vestibular en inferior. Entonces, hacemos que la parte superior se expanda y la parte inferior se contraiga junto con mi alambre, que también lo tengo que meter contraído. Entonces, de una forma u otra íbamos corrigiendo la mordida cruzada posterior, la mordida abierta anterior se incrementa, pero hay que evitar que se incremente más, ayudando a que yo no pongo trampa ni nada. Yo lo que le hago al paciente decir es, hagan ejercicios de posicionamiento. Hay un ejercicio muy básico que lo leí alguna vez en un capítulo de malos hábitos de un doctor muy conocido que se llama Alexander. Entonces hay un capítulo que indica que él intentó con terapistas de lenguaje hacer posible que los pacientes entendieran bien la ubicación y de verdad que no hubo mucha mejora. Lo que mejor terminó haciendo es indicarle él unos ejercicios de chasquido. Es un ejercicio que va así. Ah, La lengua va ubicado en las arrugas del paladar, obligas a que tu cerebro conecte con la lengua y esa conexión ayuda a que te centralices tu concentración en ubicar la lengua ahí, pasando saliva momentáneamente en esa misma ubicación, pasar saliva varias veces, hacer chasquido varias veces y en episodios del día, no tienes que descuidar tus actividades por hacer ese procedimiento. Dices, tú puedes estar viendo la tele o haciendo trabajos, lo que sea, y puedes hacer ese ejercicio haciendo que conectes con tu músculo de la lengua y ayude a que le des tono, ubicación y proceso. Entonces, una vez que ya domines ese tema, seguramente al pasar bocado, agua, todo, vas a evitar que la lengua se meta entre los dientes. Básicamente es eso. Si no, les ayudo colocando unos pines, unos piquitos que también ayudarán a que la lengua, si va adelante, se pique un poquito. Entonces, básicamente, con la ayuda de las ligas, que también tengo que hacer muy claro aquí, si los pacientes no me generan el buen uso de las ligas, nunca se va a cerrar, nunca se va a ver un movimiento adecuado. Gente que tiene problemas de higiene, se empiezan a llenar de sarro e inflamación, entonces tengo que hacerles ver todo ese tema continuamente hasta lograr el objetivo más ideal posible. Es un tema que conjuntamente es complicado porque a la hora de jalar las muelas se me expandía el arco. Si ya estaba expandido, tenía que contraerlo mucho. Entonces, sí, es un trabajo sumamente complejo de explicarlo así, a ciencia cierta, pero espero que se me haya entendido muy bien todos los pormenores de este caso, porque es un caso complejo para mi juicio. Este es el antes y el después. Vienen las radiografías de avance, de progreso y finales. Quedó muy contenta. O sea, la paciente terminó sin prótesis porque lo que le recomendían eran prótesis fijas o prótesis sobre implantes, coronas. Entonces, de cualquier manera, las muelas de juicio estaban muy posterior, tenían muy difícil acceso a su higiene y preferimos sacar las superiores y conservar las inferiores. Yo les digo a los doctores, a los colegas, a los ortodoncistas, el enfoque debe ser siempre aprender a solucionar los problemas, anticipar los efectos negativos, esa es la clave, o inconvenientes. Nunca pensar en el fracaso desde un principio, porque la verdad es que no te lleva a nada. Tienes que saber que todas las citas nunca puedes. Hay gente que me pregunta, ¿ya sabe qué iba a hacer usted en esta cita? No, no es que yo no sepa hacer, sino sé que voy a solucionar un factor problema. Si está inclinándose, soluciono eso. Si está abierta la mordida, soluciono eso. Si hay un contacto prematuro, soluciono eso. Entonces, cada cita tienes que saber resolver el problema y anticiparse un poco a los posibles problemas que vas a tener para tener en cuenta que cada cita debe de un avance contundente, ¿no? Reforzar el sentido común con la biomecánica aplicada. Si no tienes un sentido común que es desarrollado, aquí lo adquiriendo poco a poco con la lectura, con casos clínicos, con aportes. Hay mucha forma de poder actualizarse. No existen protocolos únicos que funcionen para todos los casos. Imposible, ¿eh? Yo he tenido muchísimos casos y ninguno ha sido como exacto igual que el otro, jamás. Tiene que haber siempre una diferencia entre factor biológico o biomecánico o circunstancial.
toma fotografías de rutina. Yo creo que es la mejor herramienta que puede haber. Si no hay fotografías, no hay aprendizaje. O sea, si no te pones a ver tus fotografías, qué error tuviste de poner un bracket un poquito chuequito, de poner esto mal puesto. O sea, son cosas que te aprendes de ti mismo a no fallarte. Entonces, poco a poco aprendes más y aparte te sirve en algún futuro, voy a ser tal vez yo expositor o docente y esas fotos me van a servir mucho para poder llegar a darles entendimiento a los alumnos, ¿no? En su momento. Pero para mí ahorita las fotos no son para nada, son para mí nada más. Y sí, los casos que publico, la gente en redes sociales me busca mucho por ese motivo, pero es como marketing también, se funciona muy bien para eso. Y dice, no te compares con nadie, superarse siempre es personal. Los ojos ven lo que la mente sabe. Busca información y cursos y grupos de ayuda que sumen a tu desarrollo profesional. Yo, por ejemplo, el que aquí hay un código QR, les invito a que igual les paso el link para que accesen por medio de su celular y se incluyan en el grupo de WhatsApp de tengo de apoyo. Es para que compartan sus casos y sus dudas. Yo les voy a estar apoyando personalmente. También pueden agregarme a YouTube o ahí también en código QR a Instagram, a TikTok. O sea, TikTok es una plataforma muy, muy importante ahorita para los jóvenes, donde me han estado llegando pacientes, simplemente con subir un video y se hace un poquito, se dispersa un poquito la información y me hablan de muchos delineadores. Yo soy ahorita más de delineadores que de brackets, fíjense. Entonces, ahorita yo me encaminé mucho al tema de los brackets, porque si no se entiende bien la biomecánica de esto de los brackets, difícilmente vas a poder entender fácilmente el tema de los alineadores. ¿Sí me explico? Entonces, aquí les presento un poquito de dónde estamos trabajando. Estamos en Mazatlán y en Rosario. En este caso es Mazatlán. Mi hermana, mi hermano, estoy yo. Tenemos tecnología de última generación. Eso nos hace mucha ventaja. Todo el equipo, mi esposa también es odontóloga Qué padre. y ya estoy casado. Mis hermanos no están casados, nunca se van a casar. Ellos van a morirse solteros, creo yo. Pero yo soy el único que me animé a casarme. Tengo dos niñas hermosas. Mi esposa es muy hermosa, también es odontóloga. Y ahorita está 100% en la labor, pues, de ser mamá. Hasta que crezcan un poquito, ya me va a relevar, digamos así, porque yo quiero que se adentre muy bien en el tema, si es que le agrada, sino que se vaya a odontopediatría, que creo que le gusta también ese tema, o si no, endodoncia también le agrada. Entonces, lo que ella decida está bien, pero que ella se realice como profesionista a mí me agrada mucho, que no vaya a desperdiciar pues todos sus años de estudio y no ejercer como debe de ser, Sí, ¿sale? está muy Pues linda su clínica, la clínica familiar. gracias. Sí, esta charla la hice con unos alumnos que estaban graduándose de un diplomado de ortodoncia y les presenté mi clínica que está aquí en Mazatlán, que con mucho gusto los puedo recibir cuando se tenga que poner un tornillo, que alguna duda que tengan referente a la ortodoncia. A mí me encanta no quedarme con lo que sé, o sea, darles todo tal cual, sin ningún cobro. Yo una vez me metí a un curso de meserización, creyendo que me iba a ir muy bien. Pasaron más de 40 minutos, jamás vi algo contundente, jamás se explicó bien las cosas y dije, no, pues me tuve que salir. O sea, no hubo, no ha habido un curso de meserización que me haya llamado mucho la atención. Simplemente los artículos, casos clínicos, que sigo muchos ortodoncistas por Instagram o Facebook, los sigo y de wow, o sea, son es un nivel enorme. Un japonés, por ejemplo, se llama Kenji, es una cosa que aprendo mucho de más viendo, se aprende. O sea, obviamente hay que traducirlo a mi recurso. Mis recursos son estos, entonces yo tengo que ir descifrando de qué manera puedo resolver las cosas. Ahora las cosas se hacen con alineadores, entonces los alineadores básicamente es el mismo principio biológico. Ya todo lo que hablé, todas las mitos y realidades, todo eso es lo mismo. Simplemente hay que saber identificar que el empuje es diferente a la tracción.
Entonces ya no hay mecanismo de desliz, de fricción, ya no hay un alambre por ahí medio. O sea, hay que saber que hay que identificar factores. En este caso, el enfoque biomecánico es totalmente diferente, es distinto, no del todo distinto, ¿verdad? Pero sí es diferente. Por ejemplo, si te das cuenta aquí, la molar se está haciendo mesanizada, pero con un factor de enganche. Ahí tiene un enganche, si se puede dar cuenta, si es un brazo de poder, se le llaman así, y es un attachment, es una resinita que va colocada en el diente, el plástico se quita y ese attachment y ese gancho queda ahí. Está pegado como si fuera brackets. Entonces, está enganchado con el tornillo, está intentando ubicar bien el centro de resistencia de la muela para poder llevar la muela un poquito más en cuerpo, pero si te das cuenta, la muela empieza a perder tracking. Tracking es que la muela no está completamente, el plástico no está abrazando por completo a la muela, queda un espacio hueco. Y ese espacio hueco es referente a que si tú mueves la muela con el plástico, la muela se te va a empezar a inclinar, como normalmente es. Pero para que vuelva la muela a enderezarse la raíz, tenemos que tener un enganche, una ayuda, básicamente. Entonces, en otros casos, tengo que poner segmentos. Yo le llamo ortodoncia híbrida. La Mm. ortodoncia híbrida es cuando tú combinas brackets y alineadores. Entonces, los alineadores van en el 90%, 80% de los dientes y un 10%, 20% de brackets. Obviamente, para dejar las fuerzas fijas, porque si tú estás quita y pone, eso posiblemente no va a dar tiempos, no va a dar resultados. Entonces, muchas veces tengo que poner algo fijo que me permitiría tener un control absoluto de los tiempos de uso. En este caso, si le pongo algo bracket, como aquí ven ustedes, ya tengo fijado ahí, ya puedo jalar los dientes de mejor manera. Pero antes hice un trabajo de meserización con el puro plástico y el puro ganchito que te comenté ahorita. Entonces, básicamente, el avance de la meserización es tremenda, con puro plástico prácticamente. Ya en su momento pondré yo segmentos parciales de bracket que me ayudarán a sentar bien la mordida, intruir más fácilmente una muela. Ahorita lo que se está buscando es que un solo plástico haga lo que los brackets completamente, pero todavía yo le veo un poquito más de espera, porque hay alineadores ahorita que se fabrican desde la impresión, ya no se requiere poner el molde para bajar el guarda, ya no se hace eso. Bueno, sí se hace todavía en muchas marcas como Invisalign, Alienware, pero hay otras marcas, Graphic, por ejemplo, que es un alineador que se imprime directamente, es termoactivado, o sea, con el calor y con el frío cambia de composición y se hace más blandito, se hace más duro. Entonces, con un solo plástico haces lo que con 3 o 4 alineadores normales harías. Entonces, es un avance tecnológico, hay que adentrarse mucho en el tema. Yo estoy muy a gusto con los plásticos, yo tengo muchos avances en meselizaciones que me agradaría mostrarles más adelante, pero creo que ya me terminé ahorita mi plática. No sé si tengas algunas dudas o me gustaría que en los comentarios de los videos poderles responder a cada uno de los interesados en este tema. Pero Paulina, tú mandas. Sí, no, Estamos que nos listos. dejen dudas. Igual si nos podemos regresar a la de tus datos para que te Claro. sigan, dudas, preguntas, si te quieren derivar algún paciente, si un paciente está viendo y necesita ese tipo de tratamientos, porque yo una vez hace años subí un video porque a mí me hicieron este tratamiento, platicando de que existe esa opción y me Claro. decían muchos, me comentaban, no, es que mi ortodoncista no hace eso, o dice que no se puede, o cosas así, y digo, es que a lo mejor hay que buscar al ideal, ¿no? Como al ortodoncista que sí haga ese Es, procedimiento. es muy común escuchar eso. Y Sí. así tengo las redes sociales, muchos comentarios de ese tipo, de que no logro encontrar, ayúdeme. Entonces yo trato de ayudarles buscando a gente de todos lados, en Argentina, en España, me mandan mensajes diciendo que no han encontrado, pero yo sé que no han buscado bien. O sea, definitivamente sí lo hay. Hay doctores que les gusta mucho lo que hacen. El reto para ellos es un deber y es algo que sí lo pueden encontrar. Tengo muchos doctores que conozco aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tengo muchos doctores que conozco muy buenos, delineadores de brackets, que si por ahí en Ciudad de México hay muchas dudas de con quién acudir, con mucho gusto les hago llegar mi referencia. También en Guadalajara es obvio, tengo muchos amigos que por cierto les mando saludar, un montón de amigos que tengo en Guadalajara, de ahí estudié y el doctor Omar que es uno de ellos. Ahí le Sí. mando saludar al doctor Omar, y a todos los doctores de la especialidad.
O sea, Este, doctores y que se bueno, avientan casos difíciles, como tú. sí, el chiste es que no les tengan miedo a eso, o sea, realmente, o sea, no les lleva mucho tiempo, cada cita es media hora. Realmente, si me llegara a pasar porque algo pasó, algo se despegó, tal vez un poquito más, pero con el debido paciencia que debes de tener, o sea, 3 años básicamente son, pues es que son 36 meses, o sea, si es algo largo, a veces lo he logrado en 24, en casos menos complejos, pero no le puedo yo asegurar al paciente que en 2 años va a estar. Tengo que ser muy honesto desde un principio para que el paciente tome la decisión a su juicio. Oye, pues quiero mejor el implante, para qué me hace tanto, doctor? Mucha gente me lo ha dicho. Está bien, no pasa nada. Se le manda al rehabilitador a ponerse un implante o su endodoncia, lo que tenga que hacerse para rescatar una muela. En su defecto, la muela al juicio les digo, consérvenla. Si no tienen una bronca fuerte, obviamente está allá retenida y todo eso, pero ¿qué tal si las dudas llegan después de años donde la muela ya no dio su quedar, la vida útil de la muela con tratamiento ya no dio, y pues podemos usar eso con un tratamiento parcial? Le ponemos un bracket parcial aquí mientras jalamos todo, después pondremos arriba si es necesario, o con los puros plásticos podremos llegar a hacerlo. Entonces el paciente tendría la opción todavía abierta, porque si le sacan la muela al juicio, eh, ojo, si no da problemas, ¿qué tal si da problemas? Tendría que optar por sacarse las muelas del juicio y perder esa opción, ¿no? Entonces, cada quien va a tener la libre decisión finalmente. Y cada boca es un universo, a lo mejor como tú dices, hay muelas del juicio que no se pueden rescatar, no es una buena opción. No son como dicen las muelitas de repuesto que no nos puedan servir. Y pues cada Claro. caso tiene que evaluarse un ortodoncista con radiografías, con checarlo clínicamente, pero sí, si tienen alguna duda, pregunta, quieren derivarle al doctor a algún paciente aquí en la zona de Mazatlán, aquí están sus redes. Con mucho gusto, Y con mucho síganlo, gusto. también sube casos clínicos muy interesantes. Esperemos que también próximamente des algún curso, alguna conferencia o algo del Me tema. encantaría, o sea, cursos de este tipo de mini tornillos, meserización, intrusión del maxilar, dientes retenidos, son temas que a todo mundo, creo yo, nos interesa, Sí. porque son complejos, son casos complejos que en algún momento nos va a ser útil visualizar un tip que haya yo descubierto de un doctor. A veces voy a un curso y con solo un tip que me gane de ese curso, valió la pena, porque a fin de cuentas, todo el mundo tiene que aportar algo, todo el mundo sabe una cosa que otro no. Entonces es interesante escuchar a los doctores, que tengan más trayectoria que uno para aprender y seguir aprendiendo de ellos. Sí, ya también tú tienes mucha especialización y mucha experiencia en estos casos complicados como los que nos trajiste, que son casos nada sencillos. Y también esperemos que próximamente tú también des tu curso. Pues, pues muy agradecido, Paulina, de que me hayas invitado, que ojalá y muchas personas que se hayan quedado hasta acá, pues puedan acceder a este grupo de WhatsApp o a las redes sociales que me escriban, que tengan interés pues adentrarse un poquito más, animarse, porque aquí le falta es animarse. Realmente todo el mundo ya sabe, porque las redes sociales se disparan, y entonces la gente me dice, es que yo ya no le creo al doctor porque me dijo que no se podía y sí se puede. Entonces, tal vez hay que darle el beneficio de la duda, tal vez es de la vieja escuela. Si es muy joven, te está mintiendo, ¿no? Si es ya mayor, pues a lo mejor en su tiempo no se podía hacer, pero ahora sí se puede hacer, simplemente no es el indicado para hacerlo fácilmente, si él no se quiere actualizar, ¿no? Pero sí, sí es importante que se acerquen conmigo. Yo voy a estar abierto para cualquier duda, cualquier referencia. Claro que quisiera hacer un grupo de estudio o un curso, un diplomado de especialización en su momento, tal vez sea presencial, sea virtual, o sea, de alguna forma u otra voy a estar encaminado a eso, porque al fin de cuentas, ya que digamos, mi estilo de vida fuera un poquito más, digamos, menos trabajo, podría dedicarle un poquito más de tiempo a la docencia o los cursos, podría ser, y como me encanta mucho, pues hacerlo, seguramente terminaré haciéndolo, ¿sale? Y Sí, aquí una frase que no he leído, pero se me ocurrió: el éxito es una constante cuando amas a tu familia y tu profesión. Cuando estás encaminado a hacer ambas cosas y equilibrarlas, híjole, pues
o sea, el éxito es una constante, no tiene por qué compararse con nadie ni nada, simplemente es la gratitud que la vida te da. Eso es el éxito para mí, para mi punto de vista, ¿sale? Pues Entonces, muchísimas no sé gracias. qué más, Paulina, que me quieres Ya comentar. estuvo buenísima esta plática. Seguro aprendieron con tantos casitos que nos trajo el doctor. Muchísimas gracias por venir aquí a Odontoblog. Aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras regresar. Y agradezco mucho tu tiempo y todo el conocimiento que nos trajiste hoy. No, gracias a ti, Paulina. Ojalá y en otra oportunidad hablemos de otras cosas, como ya lo dije, hay muchas cositas interesantes que los ortodoncistas todos nos interesarían aprender, seguir aprendiendo. Y pues esa es mi área, ese es mi fuerte. De otro tema me gustaría poder a lo mejor hablar de periodoncia con mi hermana aquí y hablemos los dos o rehabilitación, porque hay muchos casos que obviamente se combinan y son cosas o polos opuestos que ayudarán mucho a esclarecer dudas sobre esos temas y básicamente pues es un bien para todos, ¿no? Al fin de cuentas este canal siento yo que es para generar un conocimiento, para generar valor y para que la gente pues aprenda sobre nuestras experiencias y nuestros criterios que poco a poco lo hemos digamos, fomentado y reforzado. Sí, dejen sus dudas y también algún tema que les gustaría que el doctor Francisco Valdés traiga próximamente. Ya saben que tienen toda su familia de especialistas. Aquí los pueden dejarnos en los comentarios. Ay, me gustaría tal tema o tal otro tema con la perio, con el prostro, con el cirujano. Pues aquí déjenlo y pues esperamos tenerlo pronto. No olviden ir a su canal de YouTube a seguirlo, también en Instagram. Sigan todas sus redes sociales y pues te agradezco. Te mando un abrazo hasta Mazatlán. Igualmente, hasta luego, Paulina. Gracias por la invitación. Cuídate. Nos vemos. Gracias a todos. Dejen su like, su suscripción, síganlo en todas las redes y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta luego. Bye bye.